Bueno, queridos hermanos y hermanas, parece que tuvimos unos pequeños problemas técnicos con la señal del internet. Esperemos que no esté fallando en el transcurso de este estudio que queremos tener, porque es de suma importancia. Entonces, esperemos que por gracia del Señor no se nos vuelva a cortar la señal de internet y que todo este estudio sea de beneficio para con los demás. Entonces, nos quedábamos y hablábamos de cómo convertir cómo convertir en buen tiempo el tiempo mal gastado. Habíamos dado las citas para que empecemos nuevamente. Empecemos las citas con Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo 19, página 102. Íbamos leyendo. Eso se leyó conforme a cómo debemos saber en cómo invertir el buen tiempo en el tiempo mal gastado. Ahora, estaba leyendo antes de que se cortara la señal, y esperemos nuevamente, por gracia de Dios, que no se corte. La voz, su educación y su uso correcto, capítulo 8, página 55. ¿Qué es lo que nos habla con respecto a ello? Hayamos leído en Llamadas Oportunas, página 25, volumen 1, número 4, página 25, que nos decía que por lo tanto, una de vuestras mayores necesidades es aprender a cómo controlar nuestras lenguas. Nuestra lengua. Todo eso. A veces se ponía el ejemplo de que unos de nosotros a veces hablamos más rápido de lo que pensamos. Y esas palabras, en vez de ser ayuda, llegan a ser ¿qué? Llegan a ser algo incorrecto, algo que puede llegar a afectar, algo que puede llegar a dañar a alguien más. Entonces, repito nuevamente la cita. La voz, su educación y su uso correcto, capítulo 8, página 55. Y mire qué nos habla con respecto al control de la lengua. Dice de la siguiente manera: control de la lengua por la gracia divina. Y nos pregunta, ¿cómo están empleando el don del habla? Usted y yo, ¿cómo realmente estamos empleando el don del habla? ¿Será que para beneficio y honra de Dios, beneficio y ayuda para los demás, o para el mal de otros y el mal nuestro también? Mire lo que nos dice. Han aprendido a controlar la lengua para que sea obediente a los dictados de una conciencia iluminada y de efectos santificados. ¿Está vuestra conversación libre de frivolidad, orgullo, malicia, engaño e impureza? ¿Están sin engaño delante de Dios? Las palabras ejercen un poder eficaz, y con respecto a lo que nosotros hablemos, con respecto a lo que nosotros expresemos, todo eso lleva ¿qué, mis hermanos? Lleva poder, un poder eficaz, nos dice acá. Mire lo que nos sigue diciendo. Satanás mantendrá la lengua activa en su servicio si le es posible. ¿A qué quiere referirse si le es posible? Si usted se lo permite, con lo que piensa, con lo que ve, con lo que escucha e inclusive con lo que habla. Todo eso es permitirle al enemigo dar cabida tanto en nuestra mente como en nuestra boca. Y nos dice, mis hermanos, por nosotros mismos no podemos controlar ese miembro ingobernable. Nuestra única esperanza es la gracia divina. ¿Cómo podemos usted y yo controlar la lengua? Por medio de la gracia divina. Si usted y yo no estamos sujetos a nuestro Señor, no estamos sujetos a nuestro Padre, no vamos a poder llegar a controlar nuestra lengua, no meternos en los negocios de otra gente para poder conservar tiempo y energía, paz e integridad. También es bueno recordar que se nos ha dado nuestras lenguas para hablar la verdad y alabar a Dios, y nuestras energías para proclamar su verdad y para bendecir a su pueblo. Por ende, si usted y yo no estamos invirtiendo el tiempo que el Señor nos da en hacer todo esto, ¿en qué? En hablar verdad, en alabar a Dios, en proclamar verdad y bendecir a su pueblo, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tiempo? Lo estamos, mis hermanos, mal invirtiendo, lo estamos malgastando.
no está sirviendo de nada. Y como decía en el parrafito anterior, estamos, déjenme lo encuentro, estamos gastando más de la mitad de nuestra vida y de nuestras energías en simplemente hacer esos actos. Miren lo que nos dice. Hablemos y trabajemos pues, hablando y trabajando. Hablemos y trabajemos pues, por medio de estos principios nacidos del cielo. Si usted accidentalmente ve u oye que alguien está haciendo algo que a su mejor criterio no es correcto para un cristiano hacer, y si usted cree que le puede ayudar, no se convierta, y aquí nos puede pegar a muchos de nosotros, no se convierta en un chismoso, diciéndole a todos, sino más bien amoneste al culpable. No haga el problema aún más grande de lo que ya es. ¿Qué nos dice? Si usted está viendo que su hermano está mal, su hermana está mal, no sea un chismoso, sino que amonéstelo a él, amonéstelo en privado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente hemos hecho eso? ¿O hemos hecho lo anterior? El ir y contarlo con los demás. El hermano, la hermana hizo esto, hizo aquello. Está mal, hizo esto, que no sé qué. Hermanos, nos estamos equivocando nosotros en implementar métodos incorrectos. Mire lo que nos dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Página 165. Vamos a ver cuál es lo de un chismoso. Repito nuevamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 165. El subtítulo el subtítulo, por así decirlo, es El amor fraternal. Doy lectura. La maledicencia es una maldición doble que recae con mayor peso sobre el que la practica que sobre el que presta oído, no tanto del que escucha, sino de quien la practica. Mire lo que nos dice. El que esparce las semillas de la contienda cosecha los frutos mortíferos dentro de su propia alma. Pareciese que uno al ser chismoso, que uno al ser y compartir todo eso, aquí nos dice, esparcir la semilla de la contienda va a llegar a afectar a la persona que estamos agrediendo. Pero no es así. Nos llega a afectar a nosotros mismos en nuestra propia alma. Nos dice, el que esparce la semilla de la conciencia cosecha los frutos mortíferos dentro de su propia alma. Si usted, padre, hablábamos anteriormente en el estudio que tuvimos, si usted, padre, cosecha semillas de contienda, es un ejemplo de cómo no trabajar con los hijos. ¿Qué es lo que? ¿Un ejemplo correcto o un ejemplo incorrecto? Medite en eso. Mire lo que nos dice. Cuán miserable es el chismoso, el que da lugar a las malas sospechas. Para él, la felicidad es algo ajeno. ¿A qué quiere referirse algo ajeno? Que no lo conoce, que no sabe cómo es, no sabe ni cómo palparlo, cómo sentirlo, cómo expresarlo también. Hermanos, no seamos chismosos. Padres o quienes están siendo padres, no sea chismoso, no implemente ese ejemplo dentro de su hogar con sus hijos, porque al final los hijos aprenden de ese ejemplo y llegarán a ser ¿qué? Chismosos también. Y mire lo que le está dando a su hijo. Le está dando que la felicidad va a ser algo ajeno para él y para usted. No podrá experimentar lo que es la verdadera felicidad por más que usted conozca de la palabra de Dios, pero no la practica, no la implementa, no la ejerce y no la comparte. Muy bien. Entonces,
Continuamos y nos dice, no se convierta en chismoso diciéndole a todos, sino más bien amoneste al culpable. ¿En público? No, en privado. No se convierta en una norma para nadie y no imponga sus ideas sobre nadie, sino sobre sí mismo. Si no tiene control sobre usted mismo, ¿cómo puede obligar a otro a controlarse con su propia idea que usted está dando? No puede ser. Nos dice, no imponga sus ideas sobre nadie. Pero ¿qué le gusta al ser humano? Imponerse sobre otros, que sus pensamientos, ideas queden por encima de otro. Este cuerpo de pecado, mis hermanos, nos hace comportarnos de tal manera. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que nos arranquemos, que quitemos todo eso de nosotros. No empezando con el hermano, no empezando con la hermana, no iniciando y amonestando a todos los demás, no, empezando con nosotros mismos. Si yo no lo implemento, y aquí vamos con un ejemplo, jóvenes y señoritas, hablábamos de que nosotros debemos trabajar y aprender del ejemplo de los obreros y ser ejemplo para otros jóvenes. Pero si aprendemos lo incorrecto, ¿qué ejemplo estaremos dando nosotros? No simplemente recae el hecho de tener un ejemplo correcto o incorrecto sobre los padres, sobre los adultos, sino también por nosotros como jóvenes. ¿Qué ejemplo estamos dando a otros jóvenes? ¿Qué ejemplo estamos dando a otros adultos? ¿Qué ejemplo estamos dando hacia el mundo? ¿Qué ejemplo? Continúo. Y mire lo que nos dice. No es nuestro deber actuar como agentes de policía para con otros. No es nuestro deber amedrentar, no es nuestro deber el imputar, no es nuestro deber ejercer nuestra autoridad. No es nuestro deber, nos dice aquí, no es nuestro deber actuar como agentes de policía. Hemos visto cómo actúan los policías en este plano terrenal. No es nuestro deber, nos dice. Entiéndase que nadie está obligado a someterse a las normas y máximas de otros. Si usted quiere obligar, conforme es su pensamiento, conforme es su idea, así tiene que ser, así se va a hacer esto, así esto y aquello. Hermano, hermana, usted está mal. Nos está diciendo que no se debe obligar a nadie a someterse a nuestras normas, a someterse a nuestras máximas, a someterse a nuestros pensamientos. Pero repito nuevamente, ¿qué le gusta al ser humano? Estar por encima de otro. Que lo juzguen a él, pero a mí no aplica. Todo lo que le estoy diciendo al hermano o la hermana es por su bien, pero para mí no aplica. ¿Cuán correcto es eso? No es correcto. Vayamos ahora a Testimonios para los Ministros, capítulo 11. Capítulo 11, que me 95, y mire lo que nos dice, mire lo que nos habla. La afabilidad del juicio humano. Disculpen. Los hombres pueden llegar a ser extremadamente lo que eran los fariseos. Los fariseos aplicaban las leyes muy estrictas para quienes, con el pueblo judío, pero no llegaba a aplicar con ellos. Hemos conocido hermanos, hermanas que se comportan de esa manera, pero mire qué nos dice. Muy despiertos para condenar al mayor de los maestros que este mundo haya conocido. ¿Quién era? ¿A quién criticaban? ¿A quién condenaban los fariseos? A nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, Cristo dio evidencias irrefutables de que era enviado por Dios. Y sin embargo, los dirigentes judíos asumieron la tarea que el enemigo los indujo a hacer y acusaron de violar el sábado. Hombres, cuán débiles son. Hermanos, nadie se salva de esto. Somos insensatos. Somos, ¿qué nos dice acá? Somos débiles.
Somos buenos para criticar a otros, somos buenos para condenar a otros. Pero ¿cuánto para implementarlo en nuestra vida? ¿Cuán buenos somos para eso? Nos está diciendo que somos incrédulos, nos está diciendo que somos insensatos, somos débiles en eso. Sigo leyendo. Igual en el mismo libro, Testimonios para los Ministros, capítulo 11, página 294 y 295. Miren lo que nos dice. Hoy existen personas que están haciendo lo mismo. Inclusive en nuestros días hay personas que hacen lo mismo que lo que hicieron los fariseos. Y nos dice, se aventuran en sus concilios a emitir juicios sobre la obra de Dios, porque se han adiestrado para hacer lo que el Señor nunca les ha pedido que hicieran. Han creído en sus ideas, han formado y creado nuevas ideologías dentro de lo que ya conocemos. Pero se nos dice que el Señor nunca les ha pedido que hicieran ese tipo de trabajo. Sigo leyendo. Mejor y trataran de tocar el arca del Altísimo para que la ira del Señor no caiga sobre ellos. Todos aquellos quienes imponen su ideología, todos aquellos quienes imponen lo que creen que es verdad, pero que el Señor no ha mandado que hicieran, ¿qué llegarán a hacer? Todo eso, mis hermanos, la ira, nos dice, la ira del Altísimo, la ira del Señor caerá sobre ellos. Fuertes palabras, pero es lo que nos dice la palabra del Señor. Sigo leyendo. Pues si el Señor alguna vez ha hablado por mi intermedio, habla la hermana White, testifico que han asumido la tarea de criticar y pronunciar juicios insensatos, lo que yo sé que no es correcto. Son solo hombres finitos, y puesto que ellos mismos están en tinieblas, que suponen que los demás llegan a estar en el error, pero ellos no. Mis hermanos, no nos comportemos de tal manera que se nos compare con un insensato, que se nos compare con un incrédulo. Miren lo que sigue diciendo. Pero estos hombres que aprenden a juzgar a los demás debieran tener una visión un poco más amplia y decir, si las declaraciones de los demás no concuerdan con nuestras ideas, pregunta, ¿consideraremos por eso que son herejías? ¿Asumiremos nosotros, hombres no inspirados, la responsabilidad de imponer nuestro criterio y decir, esto no aparecerá impreso? Quieren llegar a tergiversar la verdad. ¿Pero qué nos dice todo esto? Mis hermanos, no nos comportemos de igual manera como nos está describiendo en su palabra. Hombres no inspirados. Si usted llega a criticar a los demás, si usted llega a hablar sobre los demás, mi hermano no está siendo inspirado. Debe empezar primero con usted. ¿Ok? Mire lo que sigue diciendo. Si persisten en aferrarse a sus propias opiniones, descubrirán que Dios no los apoya. Tantos movimientos, tantas ideologías, tantas formas de pensar que llegan a ver por otros hombres, por otras personas, nos dice que no persistan en aferrarse a sus propias opiniones. ¿Por qué? Porque van a descubrir que Dios no los apoya. Creen que Dios los está guiando, pero no es así. Dios no los está guiando, son ellos mismos quienes se están guiando por sus propias ideologías, por sus propios pensamientos, por su propia forma de pensar que no es correcta. Y mire lo que nos pregunta, ¿creen acaso que todo lo que presentan es infalible? ¿Nos creemos perfectos? ¿Creen que no hay sombra de error o de equivocación en lo que afirman? ¿No pondrían otros hombres que dan tanta evidencia como ellos de que el Señor los guía y les enseña, descubrir alguna declaración en el trabajo de estos señores que no concuerdan plenamente con el punto de vista de ellos y ordenarles que la eliminen? Mis hermanos,
¿Cómo estamos actuando nosotros? Acá hablamos de un punto en el cual hay personas que llegan a crear dichos movimientos, dichas ideas, movimientos por sus ideas, convicciones y pensamientos. Y nos habla que no es correcto porque nos estamos guiando por lo que llega de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y al final se darán cuenta, mis hermanos, que Dios no los apoya en un trabajo que Él no les ha ordenado que hicieran. Mire qué sigue diciendo. Llamadas oportunas, volumen 1, número 4, página 26. Mire qué nos dice. Escuche lo que dice la inspiración. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para tu Señor estar en pie o cae, mas se afirmará. ¡Qué poderoso es el Señor para afirmar! Pero puesto que usted no puede hacer nada, ¿para qué intentarlo? ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para juzgar al siervo ajeno? Nos habla aquí la palabra del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie. No haga enemigos con su lengua, sino que haga amigos. Pero ¿cómo podemos hacer amigos? Dice, no haga amigos con su lengua, sino que haga amigos. Mire lo que nos dice en Santiago capítulo 3. Vayamos a la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Mire qué nos dice. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama el curso de la naturaleza cuando es inflamada por el infierno. Si usted y yo no llegamos a controlar nuestra lengua, ¿qué es lo que llegamos a hacer? Enemigos. Por eso nos dice la palabra del Señor, no haga enemigos con la lengua. Porque la lengua es un fuego. Dice, un mundo de maldad. Mire qué nos habla en Salmos capítulo 34. Salmos 34, versículo 13. Salmos 34, 13. Habla y nos dice de lo siguiente. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cómo podemos llegar a no hacer enemigos, sino amigos? Guardando nuestra lengua del mal, guardando nuestra lengua del mal, no hablando cosa incorrecta que pueda llegar a afectar, a enojar, a molestar a otros, sino que nuestros labios no hablen engaño, no sean chismosos tampoco. Sigo y dice, y no tenga su sensibilidad en la punta de los dedos. O sea, nos habla entre paréntesis, ofenderse fácilmente. No se ofenda fácilmente, nos aconseja. Porque si es así, usted mismo sentirá la pérdida de sus amigos, el gozo social y la oportunidad y el privilegio de ganar almas para Cristo. Vimos en textos anteriores, conforme al espíritu de profecía, que el que es chismoso, ¿qué llega a perder? Llega a ser ajeno a la felicidad. No la conoce. Nos habla y nos dice que se pierde el gozo social, el gozo de estar con otras personas. Y la oportunidad y privilegio, mi hermano o hermana, de ganar almas para Cristo. Que ese debería ser nuestro principal objetivo, nuestro principal trabajo. Pero si yo no soy capaz de implementar todo esto en mi vida, ¿cómo puedo traer almas para Cristo con un mal ejemplo? Con una mala personalidad. No puede ser posible. Dice, no termine el día sin crédito en la página del libro mayor del cielo, ni tampoco interprete mal los motivos de otro. Trate de ver e interpretar todo lo mejor que pueda. Trate de verlo de forma correcta. Si me llegan a ofender, voy a verlo por el lado bueno. Si me llegan a amedrentar, voy a verlo por el lado bueno. Todo eso nos aconseja. Mire lo bueno en todos y cierre los ojos
a lo malo. Pero ¿qué es lo que llegamos a hacer? Llegamos a abrir los ojos para lo malo y hacer todo lo bueno, nos apartamos de ello. Que su conversación sea en temas que fomenten la verdad de Dios para el día. Esto le mantendrá la lengua ocupada, haciendo algo de provecho. Por eso el estudio anterior fue el trabajar. El estar trabajando para Dios nos va a mantener con la lengua cerrada, con la boca ocupada. Habla y nos dice, esto le mantendrá la lengua ocupada haciendo algo provechoso. ¿Haciendo qué? Que nuestro tiempo, que nuestra vida sea bien invertida. Dice, medite y estudie, y cuando hable de religión, por supuesto, no aburra al oyente. Hable mientras vea interés. Si la persona a la cual estamos hablando pierde ese interés o ya no genera ese interés por medio de las cosas que se están hablando, por medio de la religión, dice aquí, por medio de la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hablar mientras le interese y hacerlo de una forma que no le aburra. En Mateo capítulo 7, versículo 6 nos habla con ello. Y parecerá algo fuerte, pero no es así. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no la pisoteen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Mire lo que nos dice en Discurso Maestro de Jesucristo. Discurso Maestro de Jesucristo, mis hermanos, habla de lo siguiente. El Discurso Maestro de Jesucristo, página 110. Mire lo que nos dice. Conforme a Mateo capítulo 7, versículo 6. Jesús se refiere aquí a una clase de personas que no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Ese tipo de personas al cual se les habla, nos habla y nos describe esas que no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Por haberse entregado a lo corrupto y vil, su naturaleza se ha degradado de tal manera que se aferran al mal y no quieren separarse de él. Y hay personas dentro de nosotros, mis hermanos, que tenemos pecados acariciados de los cuales no podemos aferrarnos. Nos dice, los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el Evangelio como tema de contención e ironía. Por eso se nos aconseja, Mateo capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. ¿Por qué? Porque no lo llegan a apreciar todo lo que usted habla por medio del Evangelio. ¿Cómo lo van a llegar a tener? Por medio de contención e ironía, como un chiste, algo sin importancia. Y nosotros sabemos que no debería ser así. El Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado. Pero mire, si estaban dispuestas a recibir las verdades preciosas del cielo, si estaban dispuestas a recibir, pero si no estaban, mis hermanos, no puede haber nada bueno en ello. Dice, las lenguas son duras para controlar y los oídos quedan siempre listos para oír. Por lo mismo, es mejor visitar menos. Aquí nos habla y nos dice el visitar menos. ¿Por qué? Muchos visitar es solo pérdida de tiempo y una tentación para discutir las motas en los ojos de otros y pasar por alto la viga que está en sus ojos. Podemos ver, observar mucho mejor, pero no es lo principal que debemos hacer. Cuando estás a solas, puedes hacer algo. Puedes entonces trabajar o estudiar. Pero cuando se junta con otros, las posibilidades son que usted no haga nada, sino tal vez mal a sí mismo y a otros. Llega a afectarlo no simplemente a usted, sino llega a afectar también a quienes, a otros. Ahora es el tiempo de estudiar y aprender la verdad para este tiempo,
para saber cómo dar un estudio o contestar preguntas de una manera sencilla, sin tener que entrar en mucha historia o biografía. Y si está determinado a caminar con Dios diariamente y estudiar su voluntad con respecto a sus propias obligaciones, no las obligaciones de otros, encontrará mucho para mantenerse ocupado y fuera de servicio. Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando, ¿cómo puede usted, cómo puedo yo convertir en buen tiempo el tiempo malgastado? Trabajando de manera correcta, haciendo la voluntad de nuestro Señor, manteniéndonos ocupados en hablar y trabajar conforme lo que el Señor nos manda, ser un obrero en dicha forma, en dicho característica, por así decirlo, dentro y servir para el Señor. Porque de otra forma, ¿cómo podemos nosotros convertir ese mal tiempo en un buen tiempo? ¿Cómo puede usted convertir ese tiempo que quizá llegue a invertir de forma incorrecta en una forma correcta? Trabajando para el Señor. Y termino con esto. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, mire lo que nos dice, conforme al control de la lengua. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. Las palabras de algunos son como estocada de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Si usted y yo llegamos a controlar nuestra lengua, nuestra mente, porque de nuestra mente pueden provenir las lenguas, del corazón mana los deseos, lo que hay en nuestro corazón, hermano. ¿Qué llegaremos a hacer para otros? Sabios y medicina para otros. Pero si no llegamos a controlar nuestras lenguas, si no llegamos a controlar todo lo que el Señor nos ha mandado controlar, pero principalmente nuestra lengua, nuestros pensamientos y nuestro corazón, vamos a llegar a ser como una estocada de espada a los demás, que es lo que realmente uno no quiere. Pero si nos implantamos en esa idea, nos implantamos en esos puntos, en querer seguir criticando y hablando en contra de los demás, mis hermanos, no vamos a poder avanzar dentro de este mensaje, dentro de esto que el Señor nos ha mandado. Las palabras de algunos son como estocada de espada. Evitemos eso. Pero la lengua de los sabios es medicina. Intentemos ser sabios. ¿Cómo podemos ser sabios? Estudiando, escudriñando, obedeciendo la ley del Señor. Mis hermanos, hasta aquí el estudio de esta tarde-noche. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de gran ayuda y bendición para cada uno de nosotros. El poder comprender, el poder saber cómo invertir nuestro tiempo de forma correcta. El llegar a controlar la lengua, que ha generado muchos problemas en el transcurso de la historia de la humanidad. Todo eso, mis hermanos, tengámoslo en mente, tengámoslo en conciencia. Ahora, para finalizar, los invito a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Le damos gracias por el estudio de esta tarde-noche que hemos tenido. Que sea de ayuda y beneficio para cada uno de nosotros, mis hermanos, tanto los que estuvieron en la transmisión como quienes lo verán después. Padre, denos las fuerzas para poder prevalecer dentro de su verdad y toda su verdad, implementarlo principalmente en nosotros para después ser un ejemplo y que los demás puedan implementarlo por voluntad propia. Ayúdenos en ese trabajo, ayúdenos a poder ser parte de su obra y que trabajemos para usted y para beneficio de usted. En Cristo Jesús agradecemos por todo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, hasta acá el estudio de esta tarde. Que el Señor les bendiga y